Después de 5 años de separación, mi hijo ya está en el kinder, pero mi exnovio sigue pensando que solo me fui de viaje creativo. Hoy, su hermana irrumpió en mi estudio de baile como una bala de cañón, lanzándome una foto. En la foto mi exnovio Eli, que antes brillaba en el centro del escenario, ahora estaba esquelético, agarrando una caja de madera con una mirada de locura. «Es todo culpa tuya», su hermana gritó con voz ronca. «Él mira esta caja rota todos los días, diciendo que solo estás cansado y que volverás pronto». Me pareció ridículo. Hace 5 años, en vísperas del casting para la obra de graduación, él personalmente le cedió mi papel de bailarina principal a otra chica más vulnerable y me dijo: «Ella, no eres digna de ese papel». ¿Y ahora finge amarme profundamente? Su hermana pareció darse cuenta de mi desdén, pasó a otra foto y amplió el interior de la caja de madera. Cuando vi claramente lo que había dentro, se me heló la sangre al instante. Dentro, además de los baratos anillos de promesa de plata de nuestra juventud, también había claramente una foto impresa debajo, mi foto de boda con mi esposo. Dijo que esta era la postal con paisajes que me enviaste desde lejos. Cada palabra de su hermana me llegó al corazón. Ella, lo volvías loco, ¿estás satisfecha ahora? Acababa de terminar de dar clase al último grupo de estudiantes, y mientras me secaba el sudor con una toalla, como siempre, se me encogió el corazón. Un frío vacío en mi dedo anular, mi anillo de bodas de 4 años, había desaparecido. Lo diseñó personalmente mi esposo, Jude. El diamante principal no es grande, pero el interior del anillo tiene grabada una pequeña ristra de notas musicales, que es la canción principal de las fotos de baile que me tomó improvisadamente en nuestra primera cita. Me quedé en blanco al instante. ¿Lo moví demasiado fuerte durante el ensayo y se me salió volando? ¿O lo dejé en el lavabo del camerino antes? ¿Qué pasa, ella? La voz de Jude llegó a mis espaldas como agua tibia, siempre aparece cuando más lo necesito. Estaba incoherente señalando mis dedos desnudos, mi anillo se había ido. Jude tomó mi mano sin reproche alguno, en cambio, frotó suavemente mi frente tensa y suspiró, con su voz llena de ternura y preocupación. Las personas son más importantes que los anillos. Seguro que estabas muy cansado y no te diste cuenta. Vamos a casa primero, y mañana te acompaño a buscarlo. Aunque no lo encontremos, te diseñaré uno aún más bonito. No tengas miedo, ¿de acuerdo? El calor de sus palmas alivió el frío de mis dedos, calmando poco a poco mi pánico. Así es, después de todo, solo era un objeto. Asentí, apoyándome en su pecho. Sin embargo, por alguna razón, después de que ese insignificante peso en mi dedo anular desapareciera, un recuerdo que había permanecido en silencio durante 5 años se volvió increíblemente claro. Esa fue otra noche de práctica hasta bien entrada la noche, cuando Eli y yo yacíamos uno junto al otro en el fresco suelo de madera del estudio de baile, jadeando. El aire olía a sudor y sueños. Se dio la vuelta, rebuscó en su bolsillo y sacó una cajita de terciopelo, abriéndola delante de mí. Dentro había un par de anillos de plata de lo más común, tan baratos que incluso eran un poco opacos. Ahora esto es todo lo que puedo permitirme. Sus ojos oscuros y brillantes reflejaban mi imagen, tan concentrados, tan intensos, pero te juro, ella, que el día de tu graduación lo reemplazaré con el diamante más brillante del mundo y te convertiré en la novia más deslumbrante. Sonreí, pero las lágrimas caían, dejándolo deslizar ese anillo frío en mi dedo. En ese momento creí de verdad que saltaríamos juntos de este escenario empapado en sudor al salón de bodas. ¿Cuándo empezó a flaquear esta certeza? Probablemente el día que Cora se trasladó aquí. Tenía mala salud, siempre estaba pálida y transmitía cierta fragilidad al bailar. Al principio no le presté mucha atención, hasta que durante un ensayo de dúo, Cora se quedó sin energía y casi se cae después de dar una vuelta. Estaba completamente concentrada en observar nuestros movimientos en el espejo, pero Eli detuvo la música de repente. Pasó corriendo junto a mí y sostuvo a Cora con una mano, frunciendo el ceño. «Cora, ¿estás bien? No eres fuerte, no te esfuerces demasiado. Descansa si no puedes más». Su tono denotaba una tensión y una preocupación que nunca antes había oído. Me quedé allí con el corazón pinchado por una pequeña aguja. No me dolía, pero la sensación era clarísima. Le había dicho innumerables veces que tenía una vieja lesión en el tobillo y que practicar demasiado me causaría dolor.
Solo me decía, ella, aguanta un poco más. Serás la primera bailarina. Siempre me exigía mucho con exigencias estrictas, porque creía que era lo suficientemente fuerte. Pero la forma en que miraba a Cora estaba llena de una tierna compasión que debía manejarse con cuidado. Esa sensación de ser ignorada apareció con cada vez más frecuencia después de eso. Din don, el timbre me sacó de mis caóticos pensamientos. Jude fue a abrir la puerta, y pensé que era la entrega de comida. Pero desde la puerta se oyó una voz estridente que no quería volver a oír en mi vida. ¿Dónde está ella? Dile que salga. Me quedé paralizada. Era Zoe, la hermana de Ellie. Habían pasado 5 años, pero la amargura y el veneno en su voz no habían disminuido en lo más mínimo. Jude bloqueó la puerta con un tono cortés pero firme. Ella terminó su clase por hoy. Esto es propiedad privada, por favor, váyase. ¿Un lugar privado? Después de lo que le hizo a mi hermano, todavía tiene el descaro de enseñar a bailar aquí. Zoe apartó a Jude de un empujón y se lanzó como una exhalación con una ráfaga de viento mezclada con granizo, con la mirada clavada en mí. Ella, ¿cómo te atreves a llevar el anillo de otro hombre? ¿No tienes conciencia? Su mirada se posó en mi mano vacía y se burló. ¿Incluso se quitó el anillo? ¿Qué? ¿Planeas volver con él y seguir usándolo como respaldo? No me molesté en discutir con ella y le dije con frialdad, por favor, vete. ¿Debería irme? Zoe fingió haber oído el chiste más ridículo. Inmediatamente desbloqueó su teléfono y me lo puso en la cara. La pantalla se iluminó y la persona de la foto me dejó sin aliento. En la foto Ellie estaba sorprendentemente delgado, con los ojos hundidos, con una bata de hospital y sentado junto a la cama. Miró fijamente una exquisita caja de madera, con la mirada vacía como la de un loco. Zoe apretó los dientes, cada palabra llena de veneno, gracias a ti. Él cuida esta miserable caja como si fuera su sangre, sin comer ni beber, bebiendo hasta que sufrió una perforación de estómago y terminó en el hospital. Esa caja. La reconozco. Ellie la talló él mismo cuando estábamos apasionadamente enamorados, para guardar ese par de anillos de plata baratos. Me dolía el corazón descontroladamente. Antes de que pudiera digerir la enorme sorpresa, el dedo de Zoe recorrió la pantalla con brusquedad, ampliando los detalles de la foto. Parecía bastante satisfecha con mi rostro pálido, la curva de su boca se volvía aún más cruel, su voz denotaba un orgullo malicioso, como si anunciara un juicio largamente esperado. Mírame bien, ella. El interior de la caja de madera era claramente visible. Dentro, nuestro par de anillos de plata deslustrados de aquellos años aún yacían en silencio. Y junto a ellos, visiblemente presionada, había una fotografía recortada. Esa es mi foto de boda con Jude. En la foto, llevo un vestido de novia blanco puro, sonriendo feliz y radiante, acurrucada junto a Jude, quien también sonreía con dulzura. La voz de Zoe resonó en mi oído como un susurro del diablo, provocándome escalofríos. Él atesoraba esta foto guardándola en una caja, y me dijo que acababas de ir a un lugar lejano a buscar material, exhausta, y que esta era una postal con paisajes que le enviaste especialmente. Me miró fijamente con los ojos llenos de odio manifiesto. Ella, lo volvías loco. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Satisfecho? La acusación de Zoe me resonó en los tímpanos. ¿Satisfecho? Al ver al extraño y casi trastornado Ellie en la pantalla de mi teléfono, y esa foto feliz mía con otro hombre en su palco, no sentí más que una punzante absurdidad. Mi felicidad se convirtió en un puñal clavado en su corazón, solo para que él la atesorara como su propia postal. Reí, una risa amarga provocada por esta absurdidad suprema. Al notar mi expresión, Jude se adelantó de inmediato cubriéndome con su escudo, y le dio a Zoe la orden de marcha. Zoe, no eres bienvenida aquí. Por favor, vete de inmediato. ¿Qué demonios eres? Esto es entre ella y yo. Zoe gritó, intentando pasar a Jude. Extendí la mano por detrás de Jude y le apreté el brazo, indicándole que ya no tenía que discutir. Entonces saqué mi teléfono y frente al rostro deformado de Zoe, encontré el número que llevaba 5 años enterrado, sin borrarlo pero sin marcar. Apreté el botón de llamada.
Zoe dejó de gritar de repente y se quedó mirando fijamente la pantalla de mi teléfono como si intentara quemarla. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo contestaran, seguido de una tos contenida y patológica. Luego se oyó una voz ronca a la vez familiar y extraña, con un dejo de humilde e incrédulo éxtasis. ¿Ella? ¿Eres tú? ¿Tú terminaste tu trabajo de campo y finalmente decidiste contactarme? Él, en efecto, vivía en un sueño de su propia creación. Ignoré sus fantasías etéreas con la voz fría. Eli, saca a tu hermana de mi estudio de baile inmediatamente. Y saca la foto de mi esposo y yo de tu patética cajita. Enfaticé deliberadamente la palabra señor. Al otro lado del teléfono, la respiración se detuvo de repente. Incluso pude imaginar su rostro palideciendo. Además hice una pausa asestando el golpe final. El Festival de Arte de Graduación de hace 5 años ya me daba asco. Ahora, lo que tú y tu hermana están haciendo solo me da aún más asco. Después de hablar, colgué el teléfono directamente sin dejarle margen de explicación. Festival de Arte de Graduación, esas palabras fueron como una maldición, que me transportaron instantáneamente a esa noche de pesadilla. Antes de eso, el amor de Eli había sido la presencia más imponente y extravagante de toda la academia de baile. Nos sumergíamos juntos en la sala de práctica, empapando de sudor un atuendo tras otro. Él me ayudaba a estirar las piernas mientras me susurraba al oído. Ella, nuestros cuerpos son como una pluma, listos para escribir el poema más hermoso en el escenario del mundo. Hacía fila a las 5 de la mañana solo para conseguirme la mejor sala de práctica, editaba mis vídeos de baile y los convertía en hermosas compilaciones. Todos dicen que Eli malcría a ella. En aquel entonces había estrellas y océanos en sus ojos, y en ese mar de estrellas, yo era la única protagonista. Pero ese cariño único se convirtió en un engaño elaborado después de que Cora se transfiriera. Era un sábado lluvioso, y yo tenía un dolor insoportable por los cólicos menstruales durante el ensayo, acurrucada en un rincón del estudio con la cara pálida. Le envié un mensaje a Eli, con la voz temblorosa por las lágrimas. Ayo, me siento fatal, ¿podrías venir a recogerme? Respondió rápidamente pero con un tono superficial, pórtate bien, bebe más agua caliente. Estoy con un cliente, es importante, no puedo irme. 2 horas después, arrastrando mi cuerpo enfermo, salí sola del edificio de enseñanza con un paraguas en la mano, solo para ver a Eli, quien supuestamente acompañaba a clientes importantes. El ventanal de la cafetería en la puerta de la escuela. Estaba sentado junto a la ventana con una taza humeante de té de jengibre frente a él, y frente a él estaba Cora, temblando. Resultó que solo temblaba porque tenía la ropa empapada por la lluvia. No me vio. Observé con mis propios ojos cómo se quitaba la chaqueta y la cubría con delicadeza a Cora, luego le acercaba la taza de té de jengibre caliente, invitándola con suaves susurros. Era una paciencia que nunca antes había visto, ni siquiera cuando me comportaba con coquetería con él. Y allí estaba yo, la verdadera novia, soportando sola la lluvia torrencial fuera de la ventana, los calambres en el abdomen y el frío gélido en el corazón. Esa noche regresó al dormitorio y me trajo una caja de azúcar morena exquisitamente empaquetada. Con cara de disculpa me dijo, ella, lo siento, el cliente de hoy fue muy difícil. Esto es para que nutras tu cuerpo, no te enojes conmigo. Él borró fácilmente su promesa rota con regalos y mentiras. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, probablemente me habría conmovido su consideración. La ruptura definitiva ocurrió durante el casting para la obra de graduación. Todos creían que el papel de bailarina principal era sin duda mío, incluso la propia Cora me dijo, ella, solo tú puedes bailar ese papel. Pero al final Eli, como representante estudiantil, anunció en persona que Cora era la bailarina principal. Evitó mi mirada incrédula durante todo el espectáculo, dirigiéndose a todos los presentes en la parte baja del escenario con un tono que parecía casi una declaración. La técnica de ella es impecable, pero este personaje está roto por dentro y requiere una empatía extrema por parte del bailarín. Cora, ella comprende esa vulnerabilidad mejor que tú y necesita este escenario más que tú. Mis sueños, mis esfuerzos y nuestros votos antes sagrados se hicieron añicos con sus palabras casuales, ella lo necesita más que tú. Después incluso vino a consolarme, usando la misma lógica que cuando me dio azúcar moreno, ella, sé que te sientes agraviada, pero eres muy fuerte. Dale esta oportunidad.
En el peor de los casos, de ahora en adelante solo bailaré para ti, ¿de acuerdo? Su amabilidad siempre fue una compensación barata, generosamente otorgada solo después de traicionarme. Fuera. Fuera todos. Un rugido ahogado llegó a través del auricular de mi teléfono. El rostro de Zoe cambió obviamente al oír la furia incontrolable de Ellie al otro lado de la línea. Me miró con resentimiento y finalmente se fue a regañadientes dando un portazo. El mundo por fin quedó en silencio. Sentí que me habían agotado todas las fuerzas, me flaquearon las piernas y me desplomé en el suelo. Jude se agachó de inmediato, se quitó el abrigo y me lo envolvió con fuerza. No me preguntó sobre mi pasado con Ellie, ni de qué se trataban la caja y la fotografía. Simplemente me secó suavemente las lágrimas incontrolables del rabillo del ojo con el pulgar, con voz suave pero firme: no necesito saber cuánto ha sufrido en el pasado ella. Me tomó la cara entre las manos, haciéndome mirarlo a los ojos, y dijo palabra por palabra: solo sé que de ahora en adelante no permitiré que sufras ni el más mínimo agravio. Me levantó horizontalmente como si acunara un preciado y frágil tesoro. Enterré mi rostro en su cálido pecho, escuchando su latido firme y potente. Esa cuerda, tensa durante 5 años, finalmente pareció encontrar un lugar donde relajarse por completo en ese momento. Tengo hambre, bajó la cabeza y me besó la frente, cambiando de tema con naturalidad. Vámonos a casa, prepararé tus costillas agridulces favoritas, ¿de acuerdo? Asentí con tristeza. Sí, todavía tengo a Jude y un hogar cálido. Esa pesadilla que dejé atrás hace 5 años debería haber despertado hace mucho. Después de que Zoe cerrara la puerta y se fuera, mi vida no pudo volver a la paz de inmediato. Al día siguiente un repartidor llamó a la puerta de mi estudio de danza con una enorme caja de regalo. La caja tenía impreso el logo de la marca de ballet más prestigiosa de París, y me preguntó amablemente: ¿es la señorita ella? Ya llegaron los zapatos de baile personalizados por el señor Ellie. Ni siquiera lo dejé bajar la caja, rechazándolo fríamente para que la devolviera. Dile que los zapatos que uso los comprará mi esposo. No molestaré a una persona ajena a la familia para que gaste dinero en ellos. Pero esto fue solo el principio. En los siguientes días mi casa prácticamente se convirtió en una estación de transferencia de artículos de lujo. Uniformes de entrenamiento de edición limitada, redecillas adornadas con diamantes de imitación, ungüentos curativos importados carísimos. Llegaban como copos de nieve solo para que yo los devolviera intactos. Cada negativa era como reiterar mi postura. Creía que el dinero lo arreglaba todo, igual que entonces, cuando intentó compensar su indiferencia dejándome sola aquella noche tormentosa con una sola mentira y una caja de azúcar moreno. Por desgracia, ya no caigo en sus trampas. Finalmente otra tarde, tras la devolución de un paquete, Ellie llegó en persona. Como una sombra sombría, empujó la puerta de cristal de mi estudio de danza. En ese momento, yo estaba dando una clase para niños, con un grupo de pequeños cisnes con tutús rosas practicando sus habilidades básicas. Su intrusión interrumpió bruscamente la música y las risas de los niños. Ella: tenemos que hablar. Se quedó en la puerta con la mirada fija en mí, sus mejillas demacradas lo hacían parecer un mártir paranoico. Todos los niños se detuvieron, mirando a ese tío que apareció de repente, lleno de tristeza, curiosidad y un poco de miedo. No quiero que mis alumnos vean esa cara tan fea. Apagué la música y les dije con cariño: cariños, tomemos un descanso de 10 minutos. Entonces caminé hacia Ellie, con la voz desprovista de calidez. Esta es mi clase, no es lugar para que te portes como un loco. Di lo que tengas que decir y luego vete. ¿Por qué no aceptas mis cosas? Dio un paso adelante intentando agarrarme la muñeca. Eso es todo lo que te debo. Solo quiero compensarte. ¿Compensarte? Hice como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del siglo, retrocediendo para evitar su contacto. Ellie, ¿ya olvidaste que hace 5 años dijiste que no merecía ese escenario? Y ahora me envías estas cosas, ¿intentas recordarme cómo tú y tu frágil Cora se unieron para echarme entonces? No es así. Aturdido por mis palabras, se emocionó y alzó la voz varios tonos, ignorando por completo la presencia de los niños. Le cedí el escenario a Cora en aquel entonces porque sabía que eras lo suficientemente fuerte. Incluso sin ese papel, podías valerte por ti misma.
Pero no pudo. Ese fracaso podría haberla destruido. Ellie, pensé que lo entenderías. Los estaba protegiendo a ambos a mi manera. ¡Qué protección tan grandiosa y egoísta! Usa mi dolor para satisfacer su necesidad de misericordia. En su lógica, mi fuerza se ha convertido en una razón para sacrificarme a voluntad. Al ver su rostro enrojecido por la emoción, la última ilusión de juventud que me quedaba en el corazón se hizo añicos. Hablé palabra por palabra sin voz alta, pero cada palabra con una claridad cristalina, audible en todo el estudio de baile. Entonces lo que estás diciendo es que por ser fuerte merezco que me traiciones, que merezco ser tu trampolín para proteger a otra chica por la que tienes sentimientos ambiguos. Solté una risa fría, mientras mis ojos recorrían el luminoso y cálido estudio de baile que había construido con mis propias manos. Mira bien, Ellie. Nada de lo que tengo aquí, absolutamente nada, vino de tu caridad. Y en cuanto a tu supuesta protección, me parece repugnante. En cuanto pronunció esas palabras, una voz nítida e infantil, con un tono lechoso como el de una piedrecita, rompió al instante la fría confrontación. Mamá. Mi hijo salió tambaleándose del salón con una pelota de cuero en los brazos y me abrazó la pierna con fuerza. Levantó la vista con su carita inocente observando con curiosidad el rostro pálido de Ellie, con sus ojos claros llenos de confusión. Mami, ¿quién es este hombre? ¿Por qué llora? La mirada de Ellie estaba clavada en la carita de mi hijo, que se parecía tanto a mí. El color desapareció de su rostro a una velocidad visible, su cuerpo se balanceó violentamente y la obsesión, la ira y todo el profundo cariño moral en sus ojos se hicieron añicos por la realidad en ese instante. Retrocedió un paso tambaleándose, con los labios temblorosos, pero incapaz de pronunciar palabra. Justo entonces, la puerta del estudio de baile se abrió de nuevo. Jude entró probablemente para recogernos y llevarnos a casa. Inmediatamente vio la tensión del enfrentamiento y al tembloroso Ellie. No preguntó nada, simplemente se acercó y nos abrazó a mí y a mi hijo con naturalidad, en un gesto de absoluta posesión que no admitía intrusiones. Bajó la cabeza y me dio un suave beso en la coronilla. Luego le dijo a su hijo, Kai, despídete de mami, nos vamos a casa a cenar. Durante todo el proceso ni siquiera le dirigió una mirada a Ellie. Su compostura y calma eran el máximo desprecio por el espectáculo individual de Ellie. Con mi hijo en brazos y Jude abrazada, pasé junto al hombre abandonado en su lugar. Sentí su mirada de derrota atravesándome la espalda como una aguja. Pero no miré atrás. Desde que me sentí completamente devastada por la apariencia de mi hijo y la indiferencia de Jude en la academia de baile ese día, Ellie por fin dejó de molestarme. Pensé que esta farsa por fin podría terminar, pero nunca imaginé que la verdad me sería impuesta a la fuerza de una forma que jamás esperé. Era una tarde de fin de semana, y estaba jugando con mi hijo en el césped de nuestro complejo residencial cuando llamó un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero la otra persona insistió. Respondí frunciendo el ceño, y una voz femenina cansada, aunque algo tímida, llegó del otro lado de la línea. Disculpe, ¿es la estudiante de último año ella? Reconocí la voz casi al instante. Era Cora. ¿Algo en mente? Mi tono se volvió frío al instante. No sentía ninguna simpatía por esta persona que había disfrutado de los frutos de mi sacrificio en aquel entonces. Mayor, sé que no quiere escucharme, pero se lo ruego, deme solo 5 minutos. Su voz, entrecortada por las lágrimas, sonaba urgente. Ellie, no va a sobrevivir. ¿Podrías ir al hospital a verlo? Sé un secreto sobre lo que pasó en el Festival de Arte de aquel entonces. Creo que tienes derecho a saberlo. ¿Ellie se estaba muriendo? Mi corazón dio un vuelco no de dolor, sino de una compleja e indescriptible sensación de absurdo. ¿Secretos? Han pasado 5 años. ¿Qué secreto podría ser más real que la traición que presencié con mis propios ojos? Pero la palabra secreto fue como un anzuelo que captó mi curiosidad. Me quedé en silencio unos segundos antes de pronunciar finalmente 2 palabras frías: dirección. De camino al hospital, Jude condujo en silencio. No fue hasta que casi llegamos a la entrada que me tomó de la mano, mirándome con seriedad. Ella, no importa lo que oigas o veas, debes recordar que estoy contigo, y Kai también. Somos una familia.
No dejes que las personas ni las cosas del pasado te vuelvan a lastimar. Sus palabras fueron como una inyección de adrenalina que me tranquilizó al instante. Sí, ya no era la ella de entonces, que solo tenía sueños y amor. Al abrir la puerta de la habitación del hospital que me había enviado Cora, me invadió un fuerte olor a desinfectante. Eli yacía en la cama del hospital con el rostro ceniciento con una máscara de oxígeno y conectado a varias máquinas. Estaba tan demacrado que no era más que piel y huesos, como si pudiera romperse en cualquier momento. Cora estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos e hinchados. Al verme, Cora se levantó de inmediato como si se aferrara a un salvavidas. Señor, por fin llegaste, dijo sacando una carta amarillenta de su bolso y entregándomela. Échale un vistazo a esto primero. Con recelo, tomé el sobre y saqué la carta que contenía. La letra era desordenada y amenazante, llena de amenazas y hostilidad. O haces que tu amiguita ella ceda el puesto central voluntariamente, o me aseguraré de que no vuelva a subirse a un escenario en su vida. Ya sabes lo sucio que juega mi gente, solo una pierna, así de simple. La firma era un nombre completamente desconocido para mí, Jax. Mi mente zumbaba, y antes de que pudiera procesar lo que era, Cora ya estaba hablando con voz entrecortada. Era inversor en el Festival de Arte por aquel entonces, con conexiones con la mafia. Él se interesó en mí y me pidió específicamente que fuera la bailarina principal. Eli fue a confrontarlo y sus hombres casi lo matan a golpes. A su regreso, recibió esta carta. Mis manos empezaron a temblar, como si las palabras amenazantes del papel hubieran cobrado vida. Cora miró mi rostro pálido y sus lágrimas cayeron aún más fuertes. No se atreve a decírtelo, señor. Tu personalidad es tan terca que si él supiera esto sin duda lo afrontarías. Tiene miedo de que te pase algo, miedo de verdad. Así que solo puede elegir el método que más te lastima, obligarte a rendirte, obligarte a odiarlo, dejarte salir de ese torbellino sin peligro. Sollozando y hablando intermitentemente, dijo que, después del casting de ese día, él se encerró en su dormitorio y se abofeteó más de una docena de veces hasta que le sangró la boca. Dijo que había perdido su propia luz con sus propias manos. Después me dio una gran suma de dinero con la única condición de que me fuera al extranjero inmediatamente después de graduarme y no volviera jamás, manteniéndome lo más lejos posible de ese Jax. Así que resulta que ella necesita el escenario más que tú, era mentira. Y lo que yo veía como su apoyo a Cora no era ternura, sino una transacción bajo coerción. Así que resultó que cada palabra cruel que me decía era su forma de empujarme desesperadamente a un lugar seguro haciéndose daño. Apreté la carta con fuerza, clavándome las uñas en la palma de la mano, pero no sentía ni rastro de dolor. La sangre me subía a la cabeza y sentía un zumbido en los oídos. Miré al moribundo en la cama del hospital, y en ese instante todos los agravios, la ira y el resentimiento de aquella noche de hacía 5 años se convirtieron en un boomerang de hoja afilada, clavándose profundamente en mi corazón. Me equivoqué. Atribuí todo su comportamiento inusual y su traición a que se había enamorado de otra persona. Ni siquiera consideré que en medio de esa tormenta, él fue quien lo soportó todo solo. Eli, en el lecho de enfermo, pareció percibir mi presencia y se esforzó por abrir los ojos. Cuando su mirada se fijó en mi rostro, una tenue luz brilló inesperadamente en sus ojos sin vida. La curva de frecuencia cardíaca en el monitor comenzó a fluctuar violentamente. Se quitó laboriosamente la máscara de oxígeno, sus labios agrietados temblaban mientras emitía una voz tan débil que era casi inaudible. Ella. Tú. Estás aquí. Me miró, una lágrima turbia resbaló por el rabillo del ojo, una especie de alivio. ¡Qué bien! Estás a salvo. ¡Qué bien! Parecía tener 1000 palabras que decir, pero todas se le atascaban en la garganta. Con manos temblorosas sacó la familiar caja de madera de debajo de la almohada y con esfuerzo, la empujó hasta el borde de la cama, hacia mí. Esto aquí, de vuelta a ti, tosió con fuerza, cada tos parecía consumir sus últimos momentos de vida, lo que hay dentro. No merezco conservar nada más. Mecánicamente di un paso adelante y abrí esa caja. Dentro estaba completamente vacío, salvo por una nota con los bordes deshilachados, que yacía tranquilamente en el fondo de la caja. Era lo que había escrito cuando rompí con él, con una ira y un dolor inmensos. Eli, les deseo a ti y a Cora un futuro brillante, y que nunca nos volvamos a ver.
Había atesorado esta nota que lo condenaba a muerte como un tesoro preciado durante 5 años. Ya no pude contenerme y mis lágrimas brotaron al instante con violencia. Resultó que durante todos estos años, quien había estado atrapado en esa pesadilla del pasado, incapaz de liberarse, no era yo. Era él. Lloraba desconsoladamente jadeando cuando una mano cálida y grande me rodeó por detrás. De alguna manera, Jude se había acercado a mí, alejándome firme e irresistiblemente de la cama del hospital y abrazándome. No dijo nada, solo me puso un pañuelo en la mano y luego usó su cuerpo para protegerme de ese pasado asfixiante. Me susurró, ya, todo mejorará después de que llores. Cuando termines, nos iremos a casa. Esa palabra, hogar, como un rayo de luz, atravesó al instante todo mi caos y mi dolor, devolviéndome a la realidad. Sí, todavía tengo mi hogar. Todavía tengo a Jude y a Kai. Me apoyé en el firme pecho de Jude y lloré profundamente, llorando por haberlo malinterpretado, llorando por nuestra juventud perdida y también llorando por ese tiempo que nunca volvería. Finalmente me sequé las lágrimas y me levanté del abrazo de Jude. Miré a Eli, que ya se había quedado profundamente dormido en la cama del hospital, y le dije con calma, a él y a Cora, que estaba detrás de mí, entiendo. Gracias por decirme la verdad. Hice una pausa y añadí la última frase. Pero ya es demasiado tarde. Tras regresar del hospital, enfermé gravemente. Aquellos dolores reprimidos durante tanto tiempo, acompañados de malentendidos, y la amargura aún mayor que me acompañó al revelarme la verdad, me envolvieron como un tsunami tardío. Estaba acostado en la cama ardiendo de fiebre, con la mente llena de fragmentos de 5 años atrás. La figura decidida de Eli en el escenario, el abrigo que le puso a Cora sobre los hombros aquella noche tormentosa, y sus ojos ahora desanimados mientras yace en la cama del hospital. Siempre que luchaba en mis pesadillas, un par de manos cálidas me abrazaban con fuerza. Jude casi nunca se separaba de mí, dándome agua, secándome el sudor y susurrándome al oído una y otra vez, ella, ya está bien, se acabó todo. Esperen, estoy aquí. Kai también se portaba muy bien. Traía un banquito y se sentaba junto a la cama, alineando sus carritos favoritos para que los viera. Di con su voz infantil, mami, mejórate pronto. Te enseñaré el nuevo baile del robot que aprendí. Fueron ellos, ese calor tangible y real, lo que me sacó poco a poco del atolladero de mi pasado. Tras recuperarme, lo primero que hice fue ir a la joyería a buscar el anillo de bodas. Jude ya me había ayudado a recuperarlo, tras una limpieza y pulido minuciosos. Cuando el maestro me lo devolvió, el anillo brilló en mi palma con un brillo nunca antes visto, como mi mente excepcionalmente despejada en ese momento. Medio mes después, recibí de nuevo la llamada de Cora. Dijo que el estado de Eli había mejorado y que había recuperado el conocimiento. Quería verme una última vez. El médico dijo que su cuerpo estaba completamente agotado y que podría ser solo cuestión de días. Señor, la voz de Cora tenía un matiz de súplica. Se niega a ver a nadie y solo murmura tu nombre. Dijo que solo quiere disculparse contigo en persona. Guardé silencio un buen rato antes de finalmente acceder. No por él, sino para cerrar de verdad mi yo de hace 5 años, que se mantuvo en la oscuridad y lleno de agravios. El día que fui al hospital, me puse mi vestido blanco favorito y me puse un maquillaje ligero. Jude me acompañó a la entrada del hospital como siempre. No entró, simplemente aparcó el coche junto a la carretera y me dijo, te espero afuera. No importa cuánto tiempo esperaré. Le di una sonrisa tranquilizadora y entré sola en ese edificio lleno de separaciones de vida o muerte. El ánimo de Eli estaba mucho mejor que la última vez, incluso podía sentarse solo. Pero eso era solo una falsa apariencia de una última pelea. Todo su cuerpo seguía terriblemente delgado, con las cuencas de los ojos hundidas, como si le hubieran drenado por completo la energía vital. Cuando me vio, un destello de luz apareció en sus ojos nublados, solo para apagarse de nuevo, llenos de profunda autocrítica y culpa. Tú aún así viniste, dijo con la voz ronca y un suspiro débil. Pensé que no querrías volver a verme. Vine a decirte que Cora me mostró esa carta. Acerqué la silla junto a la cama y me senté, mirándolo con calma. Su cuerpo se tensó y luego sonrió con amargura, una sonrisa más fea que las lágrimas. Así que ya lo sabes todo. Sabes qué clase de cobarde soy, que solo puede lastimar a quien ama para protegerla.
No eres un cobarde, Eli, lo interrumpí con tono serio, simplemente eres demasiado santurrón. Creíste que lo dirigías todo, pero nunca me preguntaste si estaba dispuesta a afrontarlo contigo. Me protegiste a tu manera, pero a costa de la confianza más preciada entre nosotros. Lo miré a los ojos y le dije palabra por palabra, ¿sabes? En aquel entonces, aunque se me cayera el cielo con tal de que me dijeras la verdad, ella, te habría apoyado sin dudarlo para afrontarla contigo. Aunque no pudiera ser la bailarina principal, aunque tuviera que dejar la escuela, no me inmutaría. A lo que nunca le he temido es a las dificultades. Lo que temo es que me dejes. Mis palabras le atravesaron el corazón como un punzón afilado. La luz de sus ojos se quebró por completo mientras las lágrimas brotaban sin cesar de sus hundidas cuencas. Se cubrió el rostro, sus hombros temblaban violentamente mientras sollozaba conteniendo la respiración. Era un amargo llanto de arrepentimiento 5 años después. Lloró largo rato hasta quedar exhausto, y luego se calmó poco a poco. Levantó su rostro surcado de lágrimas como un niño que hubiera hecho algo malo, y preguntó con voz débil, no podemos volver atrás, ¿verdad? En lugar de responder, saqué la caja de madera vacía de mi bolso y la puse en su mesita de noche. Así se la devolví a su legítimo dueño. Luego extendí mi mano izquierda, dejándole ver claramente el anillo brillante en mi dedo anular. Estoy casada, Eli. Amo mucho a mi esposo, me trata muy bien y tenemos un hijo encantador. Mi vida es feliz y plena, sin remordimientos. Cada palabra que pronuncié fue increíblemente clara y firme. Le dije que no estaba recopilando material, que las fotos de mi boda no eran postales con paisajes. Y que mi vida ya había florecido con flores nuevas y brillantes en lugares que él no podía ver. No busco venganza, solo constato un hecho. Un hecho que debe aceptar. Se quedó mirando fijamente el anillo en mi mano durante muchísimo tiempo. Finalmente, como si agotara todas sus fuerzas, logró esbozar una sonrisa aún más fea que el llanto. Bien, dijo con voz ronca, qué bien, qué bien. Las líneas del monitor empezaron a aplanarse después de que terminó de hablar. La luz en sus ojos se apagó por completo. Salí de la habitación del hospital y cerré la puerta. Respiré hondo sintiendo que el enorme peso que me había oprimido el corazón durante 5 años finalmente se había aliviado por completo. Al final del pasillo, Cora estaba apoyada contra la pared. Cuando me vio salir, se acercó y me hizo una profunda reverencia. Señor, lo siento. No me hiciste nada malo, negué con la cabeza. También fuiste una víctima en aquel entonces. Nos miramos en silencio y finalmente me preguntó con dulzura, ¿en el futuro seguirás bailando? Sonreí. Fue la sonrisa más sincera y relajada que había tenido en 5 años. Levanté la vista mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del pasillo, cálida y suave. Claro, dije, y bailaré con más libertad y alegría que nunca. Me di la vuelta y caminé hacia la luz del sol. En la entrada del hospital, el coche de Jude estaba aparcado, y él estaba apoyado en la puerta, esperándome en silencio. Al verme se irguió de inmediato y me abrió los brazos. Como una mariposa que por fin se deshace de sus ataduras, volé hacia mi sol sin dudarlo, arrojándome a su cálido abrazo. Nuestro hijo nos vio desde el coche acariciando la ventanilla con entusiasmo y gritando con su voz infantil, «Mami, abrázame». Me volví y eché una última mirada a ese edificio blanco grisáceo. Sabía que una parte de mi juventud permanecería allí para siempre. Pero mi vida apenas comenzaba. Mi amor, nuestro hijo y yo tenemos un largo camino por recorrer juntos. El futuro sin duda será brillante.